Ay, nanita, si así arrancamos el año, no quiero imaginarme cómo va a cerrar. Y es que la conferencia del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana salió con la artillería pesada, con los científicos por delante, los químicos, los militares y todo para desvirtuar una investigación del New York Times. Está con nosotros el doctor Alejandro Schwartz, director general del IMSS Bienestar, la doctora Armida Zúñiga, que es titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y la teniente Juana Peñalosa, que es química analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina. Ellos nos van a explicar por qué no es creíble el reportaje del New York Times, con bases científicas. Y mire, es que si usted recuerda eso de no pago para que me peguen, imagine que ya se invirtió aquí el lema y es el que pega, paga. Pero en este caso el que pega fue el New York Times, que sacó un reportaje, una investigación antes de cerrar el año y la pagó la primera conferencia del año, porque salió la presidenta con sus científicos por delante para desmentir o para decir básicamente que lo que presentó como un laboratorio para crear fentanilo el diario New York Times en Culiacán, Sinaloa, simplemente carecía de verdad, o en palabras de la presidenta Sheinbaum, no era creíble. De lo que se trata esta discusión y esta presentación con bases científicas es de si debemos o no mencionar en esta mañanera y en cualquier lugar y en cualquier sitio cuando hay una nota que es evidentemente no tuvo información creíble. Tenemos que denunciar cuando hay una visión ahora de que resulta que el fentanilo se cocina en casas en el centro de Culiacán por personas que salen en un video en el New York Times que no tienen ninguna protección y que se atreven a decir que es que ya desarrollaron mecanismos en donde no les afecta esta droga, o los precursores a la hora de estar desarrollándola. Entonces, lo que estamos defendiendo es el derecho a la información, la veracidad, y denunciando ahí donde no hay información correcta. Segundo, nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, como se está colaborando ahora. Pero miren, por si andaban ustedes en modo vacación, nos vamos a ir por partes para ver cómo fue este brusco despertar a la realidad o este brusco volver a la vida laboral ya de 2025. Y como le decía yo, el diario New York Times sacó en su primera plana del 29 de diciembre, si bien estoy, una nota que decía que probaba cómo se elaboraba en una cocina común y sin protección adecuada el fentanilo en el pleno centro de la ciudad de Culiacán. El relato del periódico narra cómo se escuchan los claxones de la ciudad, cómo el cocinero o los miembros del cártel de Sinaloa elaboran esta droga y lo hacen en estufitas. Presentaron un pequeño video, presentaron ciertas imágenes y básicamente manipulan pues los precursores químicos sin protección. Y justamente eso es lo que ayuda para que el encargado del IMSS Bienestar saque el argumento más duro o más directo a la yugular de esta investigación del New York Times, que es que si así se hubiese realizado la elaboración de fentanilo, pues los criminales estarían simplemente fulminados
por no decir muertos. Como pueden ver, para producir fentanilo en un laboratorio se requiere un laboratorio con condiciones donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo, como es la elaboración del fentanilo, y con sistemas de ventilación profesionales. Sobre todo sistemas de ventilación profesionales y no el ventilador presente en la nota. Muy sencillamente, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo. Y no solamente se encargó de desmentir a Paulina Villegas y a Natalie Kritoev, que ya había tenido alguna vez una conferencia mañanera pues encabezada por Andrés Manuel López Obrador en contra de investigaciones de ella, y ahorita vamos a volver a ese tema, sino que también una química de la Marina decide hacer este PowerPoint en el que punto por punto van tomando los argumentos del reportaje para ir desarticulando la posibilidad o la factibilidad de esta investigación. En una parte del video explican los supuestos cocineros que ellos no necesitan el mismo equipo de protección personal que las reporteras. Esto debido a que ellos han desarrollado una tolerancia a la droga letal. Si bien existen factores que pueden influir en la toxicidad, tal como la tipología física de una persona, no existe evidencia científica que respalde tal idea. Anexo a esto, el uso del pasamontañas o bandana y el cubrebocas de tela de 3 pliegues observados en los cocineros podría estar relacionado únicamente como medida de protección de su identidad y no como una medida de protección personal. Respecto a lo mencionado por los supuestos cocineros sobre el desmantelamiento de una casa de seguridad del grupo por parte del Ejército Mexicano horas antes de la grabación de los videos y que derivado de esta acción habrían cambiado de ubicación el supuesto laboratorio con tal rapidez, no corresponde con la dinámica criminal habitualmente observada, ya que normalmente se presenta una interrupción o una postergación de las actividades ilícitas por un periodo mayor hasta encontrar un lugar adecuado para poder continuar con el acondicionamiento de tales drogas. Por lo anterior, se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo. Pero dentro de todo lo que se presentó en la conferencia de la mañana, posiblemente sea justamente esta presentación la más endeble, porque no termina por desmentir o por decir que simplemente es imposible crear fentanilo en esas condiciones, sino que dice que no se puede comprobar que sí se creó. Entonces, esto pareciera como un acto de fe, pero escúchenlo ustedes. El 29 de diciembre del presente año, el medio informativo The New York Times publicó un artículo denominado "Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa", donde asegura que 2 de sus reporteras, en conjunto con una fotógrafa, atestiguaron el peligroso proceso de producción de fentanilo en un laboratorio secreto ubicado en el centro de Culiacán, realizado por 2 integrantes del grupo delictivo. Anexo a la nota se encuentran 2 videos cortos sin audio y 4 fotografías relacionadas con el supuesto proceso de síntesis de fentanilo. En el primer video, un video de 10 segundos sin sonido, se observa a 2 hombres no identificados manipulando 2 ollas con un líquido blanco hirviente en una estufa sobre la cual se observa un pequeño extractor de vapores. Citando la nota, se menciona: ellos mencionaron que se encontraban en el primer paso del proceso, activando el principal ingrediente químico que se usa para hacer fentanilo. Esto sin especificar el nombre de los precursores químicos utilizados. En la primera imagen, se observa polvo blanco sobre una mesa circular cercana a una fuente de luz, que según el medio informativo, se trata de fentanilo terminado. En la imagen 2, se pueden apreciar las únicas sustancias químicas mencionadas en el artículo, el hidróxido de sodio y la acetona, mismas que fueron utilizadas en la presunta síntesis del fentanilo. Estos 2 químicos son químicos esenciales, utilizados en la elaboración de algunas drogas sintéticas.
El término de químicos esenciales hace referencia a aquellas sustancias utilizadas en la síntesis sin tener que incorporar parte de su molécula, de su estructura molecular, a la molécula final o al producto final terminado. Tienen acciones como solventes o catalizadores, entre otros. En la imagen 3 se observa a un hombre no identificado incorporando tinta azul al supuesto producto terminado de fentanilo, esta vez utilizando guantes de látex. El uso de la tinta azul le confiere a los comprimidos lo característico, alusivos a unas tabletas de M30-metadona. O sea, conclusión, no tengo pruebas para creer, pero entonces tampoco tengo pruebas para no creer. Básicamente así. En realidad, el único argumento válido fue el que presentó justamente Alejandro Schwartz y la propia presidenta, que insisten en que no es factible crear fentanilo en condiciones en las que se presenta. Y yo no sé si lo que se insinúa, y por ahí deberíamos de empezar a cuestionar, y trató de explicar la presidenta por qué decidió pues irse con todo en contra del New York Times, y hubo dolo o simplemente las dos reporteras fueron engañadas. Eso es lo que está a debate, porque después de la nota del New York Times se dejó venir en toda la prensa nacional que cómo era posible que la presidenta presentara esto, comentócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, por supuesto que combatimos principalmente la comercialización de estas drogas y particularmente el fentanilo, y vamos a colaborar por razones humanitarias siempre para evitar si hay tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos desde México y la venta en nuestro propio país, que se combate de diversas maneras. La próxima semana ya presentamos la nueva campaña para evitar el consumo de las drogas y particularmente del fentanilo. Hay que recordar que desde la última conferencia del año pasado, del 2024, la presidenta Sheinbaum ya había minimizado justamente estos reportajes que hizo en serie el New York Times. Inició el 26 de diciembre con el relato de cómo los cárteles allá en Sinaloa justamente estaban haciendo las pruebas del fentanilo o de la potencia del fentanilo en animales, y salen estas fotos que hasta se te medio parte el corazón, de pajaritos y conejitos con estos ojos completamente despavoridos, a los que en el relato de las reporteras estarían inyectando pues los cocineros de esta droga para ver qué tan potente es el fentanilo, y si muere un conejo entonces está bien, o básicamente algo así. Y de alguna forma pues sí, parece que esta narrativa parece tan sacada de la normalidad, tan fuera de la realidad, que pues se asemeja un poco a creer, casi como Trump decía, que los haitianos estaban comiendo los perros. Es decir, hay algo de incredulidad o de jálate los pelos de tratar de pensar que lo que están argumentando las reporteras en esta serie de investigaciones es que no solamente se cocina fentanilo en las calles céntricas de Culiacán, sino que se prueba con animalitos, se compran gallos, se inyectan conejos, y también se le paga una cantidad de dólares o de pesos a las personas que ya son adictas para que vayan probando su droga. Parece un mundo completamente al revés. Ahora, el mundo de las drogas está completamente al revés, y por eso estamos entrando en un territorio de me late o no me late. Y la forma en la que presenta la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum intenta quitarle este ingrediente de te crees, o sea, de me tienes que creer, y le mete el ingrediente de la ciencia, partiendo de la base que ella misma pues es ingeniera y ella misma conoce el método científico. Y entonces con un método científico dicen, la razón la tenemos nosotros. Y
lanzan las preguntas, que yo creo que ese es el fondo que tenemos que ver con la conferencia del día de hoy. ¿Por qué tendría que salir la presidencia de la República a desmentir a dos reporteras cuyas armas letales pues son la pluma, y ahora las acusa al Palacio Nacional de tener un exceso de imaginación, pero le estás aventando encima la carrocería completa a dos reporteras y a un medio que tiene una gran credibilidad? Y uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué sacas un fusil, sacas los cañones en contra pues de una nota de prensa? Y quizás en esta respuesta está justamente el secreto. Está en que el mensajero, o más bien el que debe de recibir el mensaje, el recepcionista de toda esta conferencia, es en el fondo el próximo gobierno de los Estados Unidos y todo el trumpismo que tendría la intención de ingresar a nuestro país o de atacar con drones a los cárteles de la droga que estarían produciendo fentanilo, pero en las calles de nuestro país. Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times, que no es el primero, relacionado con temas de fabricación, producción de drogas. Estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble. Miren, nada más pongan la última vean lo que dice la nota. Dice que quien fabricaba esto, que estaba en el video, tenía tolerancia a la droga letal. Bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, pues no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos. ¿Y a qué se refiere la presidenta Claudia Sheinbaum cuando dice que lo retomaron los comentócratas? O sea, que el problema no es que el New York Times salga con una mentirijilla o con una obra ficción o con que hayan engañado a sus reporteras, que ojo, también tendríamos que ser fentanilólogos o como se llame eso, así como hay comentócratas, fentomanincrócratas, para delucidar, pues, quién está diciendo la realidad. Yo no tengo los elementos científicos para decir que se va a caer muerto un criminal al producirlo, y tampoco podría yo creer que los cárteles de la droga estén muy preocupados por darles el mejor equipamiento a sus cocineros. Aunque, ojo, el propio New York Times ya había dicho antes, en un artículo del que ya se había mofado antes la presidenta Claudia Sheinbaum hace exactamente un mes, el 2 de diciembre, pero del año pasado, salió con una investigación en la que decía que los cárteles estaban reclutando a todos los graduados de química y de ciencias de universidades muy importantes de nuestro país para que ayudaran a montar estos laboratorios. Entonces, si son estos súper graduados de las universidades los que han sido reclutados y luego vemos las condiciones en las que supuestamente se documentó que se cocina el fentanilo, ahí hay una contradicción, y por eso les digo que estamos en un terreno de lo desconocido, porque pues ni usted ni yo tenemos las bases científicas como para decir si esa cocina, que sí lucía de lo más rupestre del mundo, eso no lo voy a negar, pero bueno, si en esas condiciones se puede o no se puede cocinar una droga, y básicamente estamos en el territorio de creer en un momento de la completa posverdad, y por eso yo aludía a esto que había dicho la presidenta Sheinbaum cuando habla que la crónica o el reportaje del New York Times lo que hizo fue contagiar, o fue retomado por otros medios y luego retomado por comentócratas y finalmente luego retomado por pues
los intelectuales, los políticos de oposición, que son los que claman la llegada de Trump. Y quizás justamente esta publicación de José Antonio Crespo, pues resumen el territorio en el que estamos. Se ha convertido en una discusión de dos bandos. Los que dicen es que el New York Times es el New York Lies, no tiene ninguna credibilidad, y simplemente porque así lo dijo Alejandro Schwartz, que es doctor, y también lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, y yo me voy por este lado. Y por el otro lado están quienes dicen el New York Times es el diario con más premios, con más reconocimientos en periodismo. Todos los certámenes, María Cabot siempre termina pues ovacionado por la alta calidad de su periodismo. Incluso el propio López Obrador, y suben tweets al respecto personajes que son sus antagónicos diciendo, pero es que cuando el New York Times tenía credibilidad era cuando le pegaba a Peña Nieto, pero no en este caso a López Obrador. Y entonces esto ya se convirtió en una guerra de bandos, pero así ha sido justamente desde la campaña del 2024. La campaña que terminó por convertirse en una guerra de hashtags en las redes, donde estaba que siempre ha acusado el oficialismo, de alguna manera financió Claudio X González, que era el de narcopresidente, el de narcocandidata, y todas estas cuentas que son las que el día de hoy justamente dicen que el New York Times tiene razón, que en México se produce fentanilo y que venga la invasión gringa y que vengan ya a poner orden con este desastre. Y por el otro lado están también los otros promotores, que son los oficialistas, con todas las cuentas que ellos también usan en X para decir que todo esto es una pantomima, que es el intervencionismo estadounidense, que son las ganas de que venga casi que un golpe a nuestro país, y que estamos promoviendo pues sí, el intervencionismo estadounidense. A ver, ¿ustedes creen que en Estados Unidos no se fabrica fentanilo? Bueno, es una pregunta. ¿Dónde están los cárteles de la droga en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? ¿Dónde va el dinero de la venta de ese fentanilo en Estados Unidos? Entonces, nosotros nos encargamos de lo que ocurre en México y colaboramos, pero ni nos subordinamos ni aceptamos injerencismo. Y también desde el año pasado el presidente López Obrador ya traía una cuita muy personal con el diario New York Times, y en particular a su reportera Natalie Kritoev, a la que en su respuesta al diario para desmentirlo, terminó por publicar los datos de la reportera, y eso terminó en un escándalo con abajo firmantes y demás que insistían que debíamos y que se debía de proteger los datos de la reportera, porque con todo descuido y posiblemente con todo dolo se dieron a conocer en esa mañanera que eran las de la oficina del New York Times. Y el argumento era que el presidente desmentía una filtración de la DEA a este medio, en la que argumentaban que el gobierno de Estados Unidos había investigado al presidente López Obrador por el manejo de dinero del crimen organizado en su campaña del 2006. Y ahí se acusaba que habían habido operadores muy cercanos a López Obrador que habían recibido dinero por parte de los cárteles de la droga en 2006, y así fue como se gestó justamente este hashtag del narcopresidente, de la narcocandidata. Y tenemos entonces ya como antecedente esa conferencia del 22 de febrero. Imaginen todo el tiempo que ha ido en crecimiento esta pugna
Gobierno de México y The New York Times, que además en esa ocasión respaldó a su reportera, como también en esta ocasión, apenas antes de cerrar el año pasado, también salió a decir que tanto Paulina Villegas como Natalie Kritoev habían realizado esta investigación durante meses y que ellos respaldaban con total plenitud y con total creencia y vehemencia las conclusiones a las que habían llegado sus reporteras. Así el New York Times y todos. De repente sale un reportaje, decía yo, en contra, ¿no?, con la falsedad de que nos dieron dinero para la campaña del 2006 los de el grupo Sinaloa, narcotraficantes de Sinaloa. Y espérate. Y hace unos días, bueno, ya respondimos, nunca presentaron pruebas, además muy tramposos. Ya avanzada la conferencia de la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo y volvió a insistir que México está dispuesto a colaborar en perseguir el delito del tráfico ilegal de fentanilo. Sigue la vehemencia de que no se produce en laboratorios de nuestro país esta droga, y le digo, todas las cuentas cercanas al oficialismo llevan sacando justamente esta versión los últimos 3 días, mostrando laboratorios que han sido desmantelados en Canadá de fentanilo, pues que parece que tienen una tecnología mucho más elevada que la que se mostró en las fotografías de la cocina esta en Culiacán. Pareciera más bien como que una cocina de metanfetaminas, pero les digo, volvemos al territorio de lo que uno no sabe hacer y de lo que uno no tiene ni la ciencia ni las pruebas para poder respaldar o desmentir cómo puede ser creada una droga. Y no puedo llamarle a un amigo narco a preguntarle cómo le hace, porque honestamente no los tengo. No es tan fácil ese camino, aunque también es comprensible que un medio también, si va a sacar una investigación de esta suerte, tiene que checar la veracidad de cada uno de estos, pues sí, de cada uno de los pasos que uno presenta en sus planas, con el problemita que es que ni modo que alguien pruebe el fentanilo o esta droga. Entonces, es un territorio de la complicación, y yo creo que justamente aprovechando ello, pues logra salir la mañanera a responder, y yo creo que con un único destinatario de este mensaje, que es el trumpismo, el próximo gobierno con su tentación de convertir a México en el homicida serial, en el genocida de la crisis de fentanilo, que se lleva miles y miles, por cientos de miles de muertos al año en los Estados Unidos. Y finalmente, pues el grupo que está en el poder, toda la gente que acompaña a Trump en el gobierno, pues han encontrado en México e incluso en Canadá, pues a la piñata y al échale la culpa al culpable de una crisis profunda que tienen en su país, que yo misma les conté ahora que estuve en San Francisco. Es impresionante cómo se han perdido pues cuadras completas, se ha perdido territorio, así como en nuestro país hemos perdido carreteras y territorio, o se han vencido plazas al crimen organizado. En Estados Unidos hay calles, parques, demarcaciones como el Tenderloin, ya no me acuerdo si se llama Tenderloin, ahí en San Francisco, que es la zona donde están todos los adictos, donde ya nadie puede entrar,
donde solamente llegan quienes les dan la ayuda, les dan alimento, y es una crisis que simplemente no se resuelve, que tiene a zombies andando en sus calles. Y por eso insisto, la presidenta Claudia Sheinbaum quizás está destinando estos mensajes a Donald Trump a decir: no, la droga no se está haciendo en México, aunque somos el puente de pasaje, pues justamente queriendo evitar estas voces que quieren que fuerzas especiales, así como fueron a terminar con la amenaza terrorista de Osama Bin Laden, entraban a un país y se pudieron llevar al Mayo Zambada, pues que vuelva a haber esta tentación de incursiones armadas e ilegales que evidentemente atropellan la soberanía de una nación. Cada quien a sacar las conclusiones, pero lo que yo insisto es que la fuerza de esta mañanera fue justamente el objetivo que se está viendo por delante, que es la llegada el 20 de enero de Donald Trump, la tentación de ingresar ilegalmente al territorio mexicano y las amenazas que hay también por el tema migratorio con las deportaciones masivas. De ese tamaño es la preocupación y quizás de ese tamaño la embestida que se hizo con toda vehemencia esta mañana en contra del New York Times.